Muy buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Hacemos un inicio rápido. Lo último que habíamos estado revisando o viendo era el tema del magnetismo y su influencia en los inductores. Habíamos estado viendo el coeficiente de inducción mutua y el coeficiente de autoinducción. Habíamos visto que ese magnetismo entonces tenía, mejor dicho, el flujo magnético tenía influencia sobre caminos metálicos y motivaba entonces a el coeficiente de inducción mutua o el coeficiente de autoinducción cuando era el propio magnetismo de la propia espira o bobina el que generaba ese efecto. Lo que vamos a hacer ahora es revisar dos aspectos más en los cuales el magnetismo tiene una influencia sobre los caminos metálicos, aun cuando esos caminos metálicos no tengan, no sean caminos que sean ferromagnéticos. Está bien, está claro de que una espira podía ser de cualquier material, en tanto sea conductor de la electricidad, de cualquier material. Bien, no hace falta de que sean materiales ferromagnéticos, o sea, materiales que sean atraíbles por un imán, ¿bien? Para que exista el fenómeno. Bueno, uno de los fenómenos que deberíamos desarrollar es el efecto Hall, y ese efecto es el que tiene lugar cuando sobre un sistema magnético, sobre un conductor eléctrico no ferromagnético, por ejemplo, se establece un campo magnético. En este caso, vamos a ver que en el momento en que se produce la circulación de corriente, esa circulación de corriente, si no estuviese el campo magnético, nosotros sabíamos de que si bien esa corriente se establecía por un movimiento aleatorio que tenía que ver con el modelo de las colisiones, ¿bien? Y digamos, de esa forma una carga iba moviéndose a través del material. Bueno, lo que ocurre es que cuando un campo magnético afecta esta superficie, las corrientes ahora, como son partículas cargadas, ¿bien? La corriente tenía que ver con las cargas, los portadores de carga que se movían. Como esas partículas cargadas, esos portadores de carga, se mueven con una determinada velocidad, entonces podríamos decir que justamente en un campo magnético, esa partícula cargada con una determinada velocidad tenía una desviación en la trayectoria. Bien, si las partículas que se están moviendo son electrones, esta desviación en realidad sería opuesta. Bien, si el campo magnético es perpendicular a la pizarra, esta desviación sería perpendicular a lo que dibujamos ahí y sería, bien, la correspondiente a una carga de signo negativo hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esto quiere decir que los electrones, ahora que están circulando por aquí, por este conductor, ahora lo van a hacer sobre una porción del conductor, desviándose, bien, hacia la periferia. Y entonces esos electrones que se desvían hacia la periferia, perdón, esta línea quedó mal, sería así. Esos electrones que se desvían hacia la periferia harían que haya una porción del material, por ejemplo esta, que no esté siendo utilizada para la circulación de la corriente. ¿Cómo? Nosotros habíamos visto que la resistencia eléctrica de un material dependía de la resistividad, de la longitud y de la sección. Si yo estoy suponiendo que en este conductor una parte de esta sección transversal
no está siendo usada, digamos que esta porción de esa sección no está siendo usada, o sea, esta sección aumenta y por tanto la resistencia que se presenta a la circulación de corriente es mayor durante la exposición de esta pieza conductora a los campos magnéticos. ¿Bien? Esta exposición a los campos magnéticos, entonces, al modificar la resistencia, también modifica la forma en que circula la corriente. Por tanto, hay una relación en la caída de potencial que se va a establecer en este material entre los extremos de este material. Sabíamos que la corriente por la resistencia era igual a la caída de potencial. Con lo cual, se puede magnificar, para campos grandes, se puede magnificar cuál es el campo magnético a través de hacer esta experiencia que tiene que ver justamente con la forma en la que se modifica la resistencia eléctrica por el condicionamiento de las líneas de circulación de corriente en la superficie aprovechable del material. Este efecto, en realidad, es usado para medir grandes corrientes en corriente continua. Si nosotros deseamos medir en corriente continua una determinada cantidad de corriente, un instrumento normal no tendría lugar para esa aplicación. Entonces, lo que se hace es, cerca del conductor que transporta la corriente, se establece un elemento conductor por el cual circula de forma permanente una corriente de prueba. Entonces, el campo magnético, recuerdan que esto se podía calcular por la ley de Ampère, el campo magnético que formaba anillos concéntricos alrededor en este caso sería un conductor cilíndrico, ¿bien? Pero podría ser cualquier tipo de conductor. Bien, esto me daba a mí la posibilidad de calcular el campo magnético a una determinada distancia. Entonces esta distancia está ajustada. Por tanto, puedo establecer cuál es la variación en este material de la resistencia para esta condición. Como conozco la distancia, puedo saber cuál es el magnetismo y por ende, si es que sé cuál es el magnetismo, sé cuál es la corriente que es transportada en este conductor, justamente haciendo el camino inverso a lo que proponía. Nosotros sabíamos de que la corriente era bien. Entonces, si es que yo hago el camino inverso, si es que conozco cuál es el magnetismo, entonces puedo conocer cuál es la corriente que origina a ese magnetismo. ¿Cómo conozco el magnetismo? Justamente por el cambio de la resistencia, esto debido al efecto Hall o Hall que se presenta en el material. Cada uno de los materiales que nosotros exponemos reacciona, de acuerdo a este efecto, reacciona de una forma en particular. Está bien, no es la misma reacción que tiene el cobre que, por ejemplo, el aluminio, pero todos reaccionan de la misma forma, o sea, reaccionan de una forma en particular para el material, pero todos van a reaccionar achicando la sección sobre la cual circula la corriente. La manera en que reaccionan depende justamente de la velocidad promedio, que esto tenía que ver con la velocidad de arrastre o deriva de las cargas en el material. Como no era la misma velocidad para, por ejemplo, un hilo de plata que un hilo de cobre, bien, igual sección, igual longitud, tenían velocidades diferentes, debido a que la cantidad de portadores disponibles de carga para la circulación de corriente era distinta, entonces eso es lo que hace que haya cambios desde un material hacia otro. Pero una vez que está establecido de qué material vamos a utilizar como testigo para el efecto Hall, entonces de ahí se puede propagar hacia la solución de saber cuál es la corriente que circula, por ejemplo,
en este material. Lo otro... Profe, Sí, señor. ¿cómo se da el cambio en la sección que no me doy cuenta, la Ah, variación? perfecto. Déjame que hacemos un dibujo un poco más explicativo. Vamos a hacerlo así. Te lo dibujo rectangular, que va a salir mejor que si lo hago circular. Vamos a decir que este es un pedazo de conductor rectangular. Una barra de cobre, una barra de aluminio, un pedazo de oro, un lingote de plata. ¿Bien? Por este lingote hacemos circular una determinada cantidad de corriente y vamos a decir que estas líneas rojas que están entrando desde atrás de la pieza hacia adelante son justamente las líneas de corriente. Estas líneas de corriente sabíamos que se movían dentro del conductor. Nosotros lo modelábamos por el modelo de colisión, bien, que esto era que el portador de carga que se empezaba a mover chocaba repetidas veces, iba cambiando la forma en que se movía hasta que salía. Bien, bueno, vamos a suponer por un momento que de forma perpendicular está la acción de un campo magnético. De acuerdo a las líneas de campo que van desde arriba hacia abajo de la pieza, de acuerdo a la línea de campo y de acuerdo a la dirección de la corriente eléctrica, y sabiendo que como esto es un conductor metálico, los portadores de carga van a ser electrones principalmente, entonces nosotros podemos decir que las cargas dentro del material se van a mover, o sea, las cargas tenderían a seguir esta línea, pero cuando entran en la región del campo magnético, se curvaban esa trayectoria. Entonces se van a mover de esta manera. Bien, mientras más intenso el campo magnético, más intensa es el movimiento de las cargas, hasta que la mayoría de las cargas se agolpan en una pequeña sección de salida que estará por acá, por ejemplo. Digamos que la sección aprovechable es esta, y la sección por la cual no atraviesa ningún portador de carga es la que marco en azul. Todas las cargas que entraban de forma perpendicular a la cara de la pieza se van hacia un costado, pero por este lado no sale ninguna carga. Bien, la misma cantidad de corriente que entra por ahí sale por acá, pero por una sección más chiquitita, que sería esta parte que marcamos en rojo. ¿Se entiende? Entonces hay un acortamiento Sí, en ahí sí la... lo veo. ¿Cómo? Que ahí sí lo veo, ahí sí me di Ahí cuenta. está. Entonces hay un acortamiento, hay un achicamiento en la sección. Como decíamos, la resistencia dependía de la sección, entonces de esta forma nosotros podemos saber, midiendo la resistencia, y cómo podemos medir la resistencia. Si conocemos la corriente y medimos la diferencia de potencial, podemos conocer la resistencia. Midiendo la resistencia podemos indirectamente saber cuál es el campo magnético que está afectando a esta placa. Bien. El efecto Hall, decíamos, tiene una aplicación en cuanto a medición indirecta de la corriente eléctrica. La corriente continua, si yo tuviese corrientes chicas para medir en corriente continua, lo que haría es en el circuito introduzco una resistencia y mido la tensión en esa resistencia. Esta resistencia tendría que ser muy chiquitita. ¿Bien? Vamos a decir que acá tenemos el borne positivo y el negativo, por ejemplo, de una batería que alimenta el circuito. Entonces, y vamos a decir que esta es la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo mido la diferencia de potencial en bornes de la resistencia, o sea, estaría midiendo el I por R,
puedo conocer cuánto vale el R. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto sirve para mediciones de corrientes muy chiquititas. Primero, porque si la corriente fuese muy grande, esta diferencia de potencial crecería muchísimo frente a la alimentación de la carga. Entonces, en bornes de la carga, yo tendría una tensión menor, porque sería la tensión de fuente menos esta caída de potencial. Pero además, tengo el problema que hay en la resistencia de esta se disipa potencia y esa potencia se transforma en calor, ¿bien? Y esa potencia eléctrica transformada en calor la puedo tener en cuenta como el I cuadrado, o sea, la corriente al cuadrado, por el tiempo, por la resistencia. Esto sería energía, ¿bien? Por eso es que está multiplicado por el tiempo. O sea, sería la potencia eléctrica disipada en la resistencia era el I cuadrado por R. Mientras más grande la corriente, mucho más grande es la potencia. Entonces esto para mí es el origen de pérdidas y lo que quiero evitar en una medición es tener pérdidas. Entonces, utilizando lo que veíamos antes, el efecto Hall, se puede hacer la medición de corriente continua sin necesidad de poner una resistencia testigo, porque básicamente lo que estamos haciendo es poner una resistencia por la cual circula una corriente débil, bien, o sea, ponemos un material cuya resistencia va a cambiar y ese material es atravesado por una corriente débil y de esa forma podemos hacer la medición y tener en cuenta esa medición como un reflejo de lo que está ocurriendo con el campo magnético y por ende con la corriente de la alimentación. Lo próximo que deberíamos conocer como otro efecto de la corriente sobre los elementos conductores es lo que se conoce como el efecto Eddy o las corrientes de Eddy. Bien, las corrientes de Eddy en realidad se dan cada vez que hay un cambio en la condición del flujo magnético en relación a la posición que ocupa el conductor. Bien, esto puede ser que el conductor se mueva y entonces el flujo magnético es constante en el tiempo, pero como el conductor se está moviendo, ve un flujo variable, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que, por ejemplo, la fuente magnética tenga una fuente magnética constante en el tiempo, pero sea la fuente magnética lo que se mueve. Y la otra posibilidad es que la fuente magnética sea variable en el tiempo. Al respecto, hay una experiencia que demuestra esto que vamos a tratar de hacerla la semana que viene, que demuestra las corrientes de Eddy de una forma muy gráfica. Vamos a tratar de hacerla la semana que viene, esa experiencia. Las corrientes de Eddy básicamente, como decíamos, tienen que ver con que necesariamente el flujo magnético debe cambiar en el tiempo, ya sea porque se mueva el conductor que es afectado por el flujo, o porque el flujo varía en el tiempo, o porque el elemento que produce el flujo magnético cambia. ¿Dónde podemos encontrar el efecto de las corrientes de Eddy? Lo podemos encontrar en los medidores de energía viejos, antiguos. Esos medidores de energía tienen un disco de aluminio. Sobre ese disco de aluminio nosotros sabemos que hay unas expansiones polares que son de esta forma. Sobre estas expansiones lo que tenemos es un arrollamiento. Por estas expansiones circula una determinada corriente. La circulación de esta corriente produce un flujo magnético. Y hasta acá, el hecho de que estas corrientes sean variables en el tiempo, porque todavía no hemos llegado al tema, pero esto es corriente alterna, todavía no llegamos al tema, pero lo adelantamos. Entonces, el hecho de que estas corrientes sean variables en el tiempo implica que en relación al anillo de aluminio se van a inducir corrientes. ¿Por qué?
Porque si viéramos una porción de este disco de aluminio, bien, lo que veríamos es que estamos en presencia de la ley de Faraday-Lenz. Vamos a ver una porción chiquitita de este disco de aluminio. Digamos que es como una especie de conductor elemental, una varillita en el disco de aluminio. Si es que yo tengo una inducción magnética y a su vez esa inducción magnética es variable en el tiempo, ¿bien? Lo que va a pasar es que en este pedacito de aluminio se va a inducir una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz la podíamos calcular como menos n, donde n en este caso va a ser 1, por la derivada del flujo respecto del tiempo. Este sería el flujo magnético. ¿Cómo calculamos el flujo? ¿Se acuerdan? Yo sé que el flujo magnético era igual a la inducción magnética por la superficie. ¿Bien? Entonces, si lo que yo tengo acá es una inducción magnética y tengo una superficie determinada, que es la que está afectando esa inducción magnética, vamos a ver que hay una variación del flujo porque hay una variación de la corriente que origina ese flujo respecto al tiempo, entonces la derivada es no nula. El n, para nosotros, que era la cantidad de espiras, podemos tomarla directamente como 1. Entonces, la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Yo en realidad tengo que esta porcioncita de aluminio es parte de un disco de aluminio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en esta porción se induce una FEM, es como si acá apareciera una pila. ¿Bien? Eso es lo que hace esa FEM. En determinado momento aparece una pila. Pero como todo esto es conductor, quiere decir que por acá esta pila estará alimentando diferentes caminos de corriente. ¿Está bien? Estas corrientes, esta pila a su vez cambia su valor a instante porque es el resultado de la derivada de un flujo que cambia su valor instante a instante. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá es que esta pila que aparece con un valor variable genera corrientes que tienen un valor variable también. Estas son las corrientes de Eddy. En la literatura ustedes pueden encontrar esto como corrientes de Eddy o corrientes de Foucault. Foucault en realidad lo que estudió en particular era la forma en que estas corrientes se establecían para dar origen a calentamiento. ¿Está bien? Entonces Foucault se enfocó en las pérdidas que aparecían por la aparición de estas corrientes, en el calentamiento debido a estas corrientes. La corriente es, el fenómeno es de Eddy, pero puede aparecer en la literatura también como corrientes de Foucault. Bien, estas corrientes entonces se establecen cada vez que el campo magnético cambia. Entonces, si nosotros sabemos que hay una determinada línea de corriente, podemos establecer cuál es el valor de esa línea de corriente. Es decir, si yo determino una trayectoria cerrada naturalmente de corriente en este disco de aluminio, puedo determinar cuánto es la corriente, o mejor dicho, puedo determinar de una forma más directa cuál es la densidad de esa corriente si es que hago directamente el valor de la FEM dividido el valor de la resistencia. ¿Y por qué hablaba de densidad? Porque en realidad este valor de la resistencia, si es que yo lo escribo de nuevo, esto sería la FEM dividido la resistividad por la longitud del camino sobre la sección. ¿Bien? Entonces, lo que yo estoy determinando de esta manera, si es que resuelvo esta expresión, lo que estoy determinando de alguna manera es el valor de la FEM dividido la resistividad por la longitud por la sección.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que, como en este caso la sección, yo no puedo conocer cuál es ese camino que sigue, o sea, no puedo saber qué tan ancho es el conductor que sigue ese hilo de corriente. Entonces, si es que a esta expresión la divido, esta era la corriente, la divido por una sección genérica, y acá puedo tomar, por ejemplo, toda esta sección. Sería, por ejemplo, al costado de la batería esa elemental, podríamos tomar la sección del disco que podría ir desde la periferia hasta el centro, por ejemplo, por un determinado espesor. Bien, entonces lo que estoy haciendo justamente al dividir por la sección es eliminar esa sección que es incógnita para mí, y de esta manera lo que puedo hacer es determinar directamente el valor de J como el valor de la corriente dividido la sección, el valor de la densidad de corriente. Bueno, este efecto que nosotros tenemos acá tiene que ver, mejor dicho, lo podemos encontrar en el medidor de energía eléctrica de los viejos, no los electrónicos tienen otro principio de funcionamiento, pero los viejos. Yo tenía dos fuentes de magnetismo variable, uno que tenía que ver con la corriente, otro que tenía que ver con la tensión, y entre ellos la relación electromecánica daba que el producto de la tensión y la corriente, o sea, el movimiento, la cantidad de veces que se movía el disco en una cantidad de tiempo, tenía que ver con el producto de la cantidad de corriente por el producto de la cantidad de tensión por el tiempo. Bien, entonces estaba midiendo o totalizando energía. Mientras más corriente circulaba, más campo magnético, por ende aparecía, permítanme, vamos a hacer el dibujo, vamos a suponer que este es el arrollamiento por el cual circula corriente debido a la corriente del circuito. Y este, lo pongo de frente, este es el arrollamiento que tiene que ver con la diferencia de potencial B. O sea, esto estaba en serie con el circuito que iba a alimentar, y esto estaba en paralelo con la fuente de alimentación. Bien, yo tengo entonces ahora dos flujos. Uno que genera una corriente, el otro también genera corrientes, pero nos vamos a concentrar en el otro flujo solamente por el efecto del flujo. Quiere decir que este flujo magnético, bien, abarca la sección por donde circula corriente. Si este flujo magnético abarca la sección por donde circula corriente, quiere decir que en determinado lugar de esa circunferencia de material conductor, pero no magnético, bien, no ferromagnético, o sea, esto tiene que ser un conductor que no se vea atraído por el campo magnético de las dos expansiones polares, vamos a tener que va a existir una línea de corriente, digamos que internamente esa línea de corriente tiene este sentido, y un flujo que digamos que justo en esa región entra de manera perpendicular atravesando el disco de aluminio. Bueno, lo que vamos a ver entonces es que en estas condiciones, si es que aplicamos la regla de la mano derecha, tenemos la corriente vectorial, el flujo magnético, entonces la fuerza que esto haría, inclinaría, digamos, esto iría para allá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como tengo esta fuerza que va hacia abajo y el centro del disco, vamos a dibujar el disco así, el centro del disco, por ejemplo, está por acá, quiere decir que esto produce un efecto de momento respecto a la distancia desde el centro del disco donde va a girar hacia el punto perpendicular por donde atraviesa la fuerza. Entonces, como aparece un momento no nulo, entonces el disco este va a tener una tendencia al giro en este sentido. De esta forma es como funcionaría el disco del medidor de energía. Los motores eléctricos funcionan, los motores eléctricos de inducción funcionan por el mismo principio de las corrientes de Eddy y la repulsión entre campos y corriente. Pero a su vez,
lo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a ver si sale, la experiencia. Es una experiencia que es divertida si es que se ve bien, si no es mala, es una experiencia fea. Y consta de lo siguiente. Lo que tenemos acá es un tubo de cobre o de aluminio. Yo lo que estoy dibujando es un corte, pero en realidad el tubo no debería estar cortado, debería estar completo. Y en este tubo lo que vamos a hacer es arrojar un imán. Lo vamos a dejar caer en realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? El imán no atrae al cobre o al aluminio porque ambos son materiales de tipo diamagnético, ¿está bien? No son ferromagnéticos, sino que son diamagnéticos. Pero lo que va a ocurrir es que esa, esa caída del imán, ¿bien? A medida que el imán se mueve, el flujo del imán, que sería una cosa así, vamos a dibujar en todo caso esto un poco más grande. Les recuerdo que estoy dibujando un cortecito del tubo, pero en realidad la experiencia se hace con un tubo completo. Si en esta posición está el imán y este imán se está moviendo hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Este imán tiene líneas de flujo magnético, esas líneas de flujo magnético van a cortar diferentes porciones del pedazo de caño de cobre o de bronce o de aluminio. Al cortar diferentes secciones de ese caño de cobre, bronce o aluminio, lo que está ocurriendo es que este flujo varía de acuerdo a cada sección. Por tanto, en cada una de esas secciones en las cuales va variando ese campo magnético, se establece una FEM. Pero como el caño es cerrado, o sea, lo que va a pasar es que se va a establecer una circulación, digamos, de tipo de un hilo de corriente. Si es que lo viésemos en perspectiva, el caño desde afuera, lo que veríamos es que va a haber corrientes, a medida que el imán vaya bajando, va a haber corrientes que se van a cerrar por el cuerpo cilíndrico del tubo. Bien, y esas corrientes que se cierran por el cuerpo cilíndrico del tubo, lo que van a producir son, como son corrientes que circulan a través de un material conductor, van a producir un magnetismo. Ese magnetismo, en realidad, se va a oponer a la causa que origina la circulación de corriente. Esa causa que origina la circulación de corriente es el propio movimiento de este imán. Entonces, mientras el imán entra en este tubo, este imán cae a una determinada velocidad. Cuando entró al tubo, lo que vamos a ver es que produce el campo magnético que corta la superficie del tubo. Esa superficie del tubo, al estar en un campo magnético variable, produce una FEM. Como el camino es cerrado, esa FEM produce una corriente y, por ley de Ampère, esa corriente produce un flujo magnético que se opone a la causa que lo origina, que no es otra cosa que el flujo variable, o sea, el movimiento del imán. Por tanto, el imán se mueve un poco más lento. No se va a detener, porque si se detiene, el flujo se hace cero, la FEM se hace cero, las corrientes que se inducen se hacen cero y por ende el campo que inducen las corrientes que se inducían en el tubo se hacen cero también, entonces el imán empieza a caer nuevamente. Lo que va a pasar es que en esa compulsa entre una corriente que frena el imán y el imán que si se frena demasiado no produce flujo, para mantener a la corriente, lo que va a pasar es que durante todo el proceso el imán, en vez de caer a la misma velocidad que hubiera hecho, que hubiera tenido durante el proceso de caída, si es que
este tubo no hubiera existido, en vez de caer esa velocidad, va a caer a una velocidad menor, va a caer desacelerado. ¿Bien? Vamos a intentar la semana que viene hacer esta experiencia. Solamente esta experiencia es demostrativa, o sea, no se pueden sacar muchas conclusiones, más que explicar un poquitito cómo funciona o cuál es el principio de este efecto. Bueno, estas corrientes que se inducen en función de la FEM que se induce por las variaciones en el flujo magnético que produce el movimiento del imán, estas corrientes son las corrientes de Eddy, que también, digamos, se hacen presente, y esas corrientes de Eddy producen un campo magnético por la ley de Ampère alrededor del el hilo de corriente, ¿está bien? O sea, nosotros podríamos verificar que en cada sección de esa corriente que circula, podríamos medir un campo magnético por alrededor de la ¿cómo es que se llama? De la varillita de cobre o de aluminio. ¿Bien? Tendríamos que observar ahora que hemos dado paso a entender que cada vez que haya un flujo que varía, va a existir entonces una FEM que se induce en los caminos metálicos que estén en cercanía. Esa FEM que se induce en los caminos metálicos que están en cercanía fue estudiada y desde ahí podemos ver que nace el principio por el cual se genera electricidad. Nosotros podríamos pensar vamos a hacerlo en perspectiva, a ver si se entiende mejor. Y esto lo vamos a hacer en color. Vamos a imaginarnos que tenemos un polo magnético norte, un polo magnético sur. Para que esto sea efectivo, en realidad nosotros acá no lo dibujamos, pero para que esto sea efectivo, ese camino del polo norte y el camino del polo sur deberían estar cerrados por fuera con un núcleo magnético. ¿Está bien? Bueno, vamos a pensar que en este camino norte y sur, en este polo norte y polo sur, lo que tenemos, bien, en el centro es una herradura de un material, por ejemplo, conductor. No hace falta que el material sea ferromagnético, simplemente conductor es suficiente, por lo que habíamos visto recientemente. Si esta herradura la solidarizamos con un eje y podemos hacer girar a ese eje, lo que vamos a ver es que en esa herradura se va a inducir una FEM. ¿Por qué? Porque esa herradura va a haber una variación en el flujo. Y como habíamos dicho, la FEM era negativo n, que era el número de espiras, por la derivada del flujo respecto del tiempo. Cuando hablamos de la derivada del flujo respecto del tiempo, estamos hablando de la tasa de cambio del flujo en el tiempo. ¿Bien? Entonces, esto que era la ley de Faraday-Lenz, nos permite saber que en bornes de esta herradura va a aparecer una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a ser útil en la medida de que puedo utilizarla para hacer circular corriente en algún circuito, y esa diferencia de potencial va a tener una forma específica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo varía el flujo, vamos a ver que
varía de una forma también particular. Vamos a describir a esta espira, a esta varilla, la vamos a describir como si estuviese embebida en un plano. Y vamos a imaginar una de las expansiones magnéticas, la otra expansión magnética, bien. Ahora, imaginemos un plano, yo lo dibujo en línea de trazos, pongo el plano horizontal y voy a poner al conductor, lo voy a poner en forma horizontal por un momento. Bien, acá lo dibujo en línea de trazos porque esto en teoría no se vería porque está tapado por el polo magnético superior. Bien. Vamos a decir que esto es norte-sur, por tanto el flujo iría hacia abajo. Bueno, ¿cuál es la cantidad de flujo magnético que atrapa esta espira en esta posición? En esta posición, esta espira está atrapando un flujo que depende de quién. Depende de la inducción magnética y de la superficie. ¿Qué superficie? La que queda encerrada por la espira. Esta espira sería, por ejemplo, tiene una longitud L y tiene un ancho A. ¿Bien? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que esto tiene la inducción magnética, que vamos a suponer que es constante en el tiempo, por la superficie que dijimos, el ancho A, por la longitud L. Ahora, ¿qué pasa cuando el plano en el que se ubica la espira ha cambiado al siguiente valor angular? Por ejemplo, esto gira en sentido antihorario y se ha movido un ángulo alfa. ¿Cuánto vale ahora la inducción magnética en esa nueva posición? Esa nueva inducción magnética va a valer B por S, vamos a ponerle S1, pero a su vez S1 podríamos calcularlo como B por A por el seno de alfa por L. ¿Pero por qué por el seno de alfa? Porque, perdón, por el coseno de alfa. Perdón. Por el coseno de alfa. ¿Pero por qué por el coseno de alfa? Porque lo que nosotros tenemos es que el lado A, si es que lo dibujo por aquí, vamos a cambiar la perspectiva del dibujo, ahora lo vamos a ver desde el frente. El lado A, que era uno de los lados que me permitía calcular la superficie a través de la cual pasaba el flujo magnético, ahora esta era la horizontal, esta es la nueva posición, ahora está formado por, digamos que este es, desde acá hasta acá era A, ¿bien? Entonces, ahora esa longitud A ya no queda completamente la bobina horizontal, sino que se ha movido un ángulo determinado como alfa. Entonces, esa longitud A ahora proyecta hacia la horizontal. ¿Y por qué me interesa la horizontal? Porque el flujo es perpendicular a la horizontal. ¿Bien? Entonces, proyecta hacia la horizontal un segmento que va a ser A por el coseno de alfa. Bien, entonces, quiere decir que de forma más general podríamos decir que el flujo en el tiempo podría ser escrito como la inducción magnética por la superficie en el tiempo, que podría ser escrita como la inducción magnética por
el ancho A fijo de la bobina por la longitud L fijo de la bobina o de la espira por el coseno de omega t, donde omega es la velocidad angular y t es el tiempo. Y sabemos que omega por t es la excursión angular o el movimiento angular para un determinado instante. Ahora bien, resulta ser que lo que yo estaba determinando era la FEM y esa FEM quedaba determinada como el valor de menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Bien, quiere decir que esa FEM, a ver si subo un poco más el pizarrón así, esa FEM va a ser igual a menos n, donde n es la cantidad de espiras que conforma el arrollamiento, menos n por b por a por L por la derivada del coseno de omega t. La derivada del coseno de omega t respecto de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto sería igual a menos n por la inducción magnética por A por L. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Por la derivada del coseno, que es el menos seno de omega t, pero acá fíjense que tenemos que aplicar, ¿bien? Tenemos la derivada de la función y la derivada de lo que está dentro de la función, ¿bien? Por omega, ¿está bien? Entonces, si es que omega lo escribimos como la velocidad angular, ¿bien? Esa velocidad angular la asumimos constante, o sea, es un movimiento no acelerado. Entonces, para nosotros, el resultado de esta expresión va a ser que este signo negativo de aquí y este signo negativo de aquí se pueden cancelar. Entonces va a ser la cantidad de espiras por la inducción magnética por las dimensiones de la espira. A por L por omega, o sea, por la velocidad angular, por el seno de omega por t. Esto que tenemos aquí es no otra cosa que un generador que produce alimentación o produce tensión o diferencia de potencial sinusoidal. Bien, y esto ya nos abre la puerta para comenzar a estudiar los circuitos de corriente alterna. Vamos a hacer un stop aquí y vamos a preguntar. ¿Queda claro cómo se produjo o cómo llegamos hasta aquí? Sí, 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 profe. Sí, por mi profe. parte se entendió bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguir adelante. Nosotros hasta acá venimos diciendo, bueno, todo esto tiene que ver con la ley Faraday-Lenz. Venimos diciendo que nuestra provisión de flujo magnético era constante, no variaba en el tiempo. Nuestra provisión de flujo era constante. Por el otro lado teníamos entonces una espira que se movía con una velocidad angular constante. Esa espira, al moverse dentro de un flujo magnético con velocidad constante, cortaba las líneas de flujo, se producía una FEM. Bien, ese camino es el que nos lleva a tener una FEM de tipo sinusoidal. Esa FEM de tipo sinusoidal, nosotros la podemos aprovechar, pero ¿qué es lo que va a pasar si es que la aprovechamos? Volvemos a hacer el dibujito. Teníamos la expansión polar. Y vamos a dibujar a la espira
como si estuviese, si lo hubiéramos sacado una foto en algún instante del tiempo y justo la agarramos en el plano horizontal. Bien, esto que tenemos acá entonces serían los bornes de mi generador de corriente alterna. Bien, estos bornes de mi generador de corriente alterna me permiten a mí extraer corriente de este generador. ¿Por qué? Porque si no tengo carga, acá tengo una FEM. Bien, pero si le pongo una carga, que puede ser, por ejemplo, le conecto una lámpara o una resistencia, si le pongo una carga, entonces no solamente voy a tener la FEM que se genera, sino que además va a aparecer una determinada cantidad de corriente. Esa cantidad de corriente lo que va a hacer es que, vamos a decir que en determinado instante yo tengo, por ejemplo, que el borne de la izquierda es positivo y el borne de la derecha es negativo. Por tanto, en el lado de afuera de la espira, la corriente va a circular así, estamos hablando del sentido convencional, pero en el lado de adentro de la espira, la corriente circula de esta forma. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para las condiciones de movimiento que llevaba esta bobina, para las condiciones de movimiento, esta nueva corriente que circula y esta corriente que aparece por el hecho de que he conectado una carga, produce dentro del generador una fuerza por las leyes de Lorentz. Bien, ustedes se acordarán que podíamos magnificar a la fuerza como la corriente por la longitud vectorial, la inducción magnética. ¿Qué corriente? La corriente que circula por el conductor. Vamos a llamarle IC. ¿Qué longitud? La longitud de esta cara del conductor, por ejemplo. Vamos a llamarle LC. ¿Qué inducción? La inducción magnética que tiene el generador en los polos magnéticos externos. Bien, entonces, esta inducción es propia del generador. Este es del conductor, conductor, generador. Bien, se supone entonces, que, viéndolo de esta manera, esta fuerza debería oponerse a la causa que la origina. Por tanto, que era lo mismo que habíamos visto antes cuando explicábamos el descenso del imán en el interior de un tubito de bronce. Como esta fuerza se opone a la causa que la origina es la variación del flujo magnético. La variación del flujo magnético se debe no a otra cosa más que al movimiento, entonces esta fuerza se opone al movimiento. Por tanto, como esta fuerza se opone al movimiento, podríamos decir que esta fuerza hace un momento, vamos a hacer el vectorial de la fuerza. Bien, tenemos corriente entrando perpendicularmente hacia adentro, flujo magnético para abajo, entonces la fuerza iría hacia allá. En el momento en que la bobina está horizontal, o sea, la espira está horizontal, vamos a volver a dibujar los polos magnéticos así. En el momento en que la espira está horizontal, el hecho de que aparezca, debido a una corriente que circula, una fuerza en este sentido, no modifica el momento. Pero veamos qué pasa cuando esto ha girado desde aquí hasta ahí. En este caso, en esta nueva posición, perdón, hay un error en el sentido de giro. Vamos a hacerlo girar así, ahora sí. Cuando esto ha girado así, podríamos decir que
cuando la espira se encuentre en esta posición, que ha dado casi una vuelta completa, cuando la espira se encuentre en esa posición, la fuerza que va a aparecer va a ser hacia allá. Por tanto, va a aparecer un momento, ese momento va a ser este valor de fuerza multiplicado por la distancia entre el centro y esta fuerza, ¿bien? Entonces, fíjense que esta distancia es proporcional al seno de este ángulo, ¿bien? Entonces podríamos decir que el momento que aparece va a ser igual a la fuerza. A su vez, esa fuerza venía de acá, por el lado A, o sea, el ancho de la espira, por el seno, por ejemplo, de un ángulo alfa. Vamos a decir que este ángulo nuevamente se llama alfa. Entonces, conforme varía el ángulo alfa, el momento va siendo más chico o más grande. Por otro lado, sabemos que el momento entonces podemos escribirlo como la corriente por el valor de L, por el valor de la inducción magnética, por el valor de A, por el valor del seno de alfa, y acá tenemos el momento. Ahora, ustedes dirán, bueno, si en esta espira yo tengo una fuerza, si en este lado de la espira yo tengo una fuerza que va para allá, ¿qué pasa en el lado inferior? Bueno, en el lado inferior lo que tenemos es que si la corriente acá estaba entrando, en el lado inferior estaba saliendo, por tanto, acá la fuerza iría al revés, porque el sentido del magnetismo no ha cambiado. Entonces, yo tendría dos momentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tendría dos momentos, ¿por qué? Porque tengo respecto al centro un momento y respecto al centro tengo el otro momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo tuve en cuenta la distancia A completa y no la distancia entre este punto y la mitad, bien, esto sería lo mismo que pensar en M igual a 2 veces el valor de la corriente por la longitud, por la inducción magnética, por A dividido 2 por el seno de alfa. A dividido 2 por el seno de alfa sería este segmento. Y acá aparecería A dividido 2 por el seno de alfa sumado, porque en suma ambos momentos tienen la misma tendencia de giro. ¿Bien? Este por arriba del centro por donde gira la espira y este por debajo del centro por donde gira la espira producen el mismo fenómeno respecto al giro. Ambos momentos se oponen a la velocidad angular que lleva la espira. Bien, entonces, cuando tenemos un generador y ese generador lo cargamos, o sea, le agregamos una carga, por tanto circula en ese generador una cantidad de corriente, lo que estamos haciendo es que ese generador se comience a frenar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esas corrientes producen una fuerza de Lorentz que es opuesta a la velocidad, o que actúa en oposición a la velocidad con la que se mueve la espira, y por tanto, ¿bien?, aparece entonces un momento en oposición. Ese momento antagónico o ese momento de oposición es el que hay que vencer si es que queremos mantener la velocidad constante. ¿Bien? Si quisiéramos mantener la velocidad constante, quiere decir que tenemos que vencer ese momento. Por tanto, la manivela que mueve al generador o el motor que mueve al generador tendrá que hacer un poquitito más de fuerza conforme aumenta el valor de la carga, o sea, se reduce la resistencia en este circuito. Bien, esto que tenemos acá es la mejor forma de explicar el momento magnético. Sin embargo, no es la única que tenemos para explicar el momento magnético. Este mismo momento magnético lo vemos cuando tenemos, por ejemplo, si tuviésemos esto.
tengo solamente un flujo magnético, bien, y una espira también rectangular. Este flujo magnético y esta espira rectangular están en una posición quieta hasta que lo alimento con una batería. Cuando lo alimento con una batería, por esta espira circula corriente. Mientras la espira esté horizontal, ¿bien? Lo que voy a ver es que el flujo que baja sobre la corriente en esta espira hace que esto vaya hacia allá, ¿bien? Y de este lado hace que esto venga para allá. Por tanto, la espira únicamente parecería que tendería a ensancharse. Eso mientras está en la cara horizontal. Pero cuando la espira la movemos un poquitito, o sea, ahora la espira está levemente inclinada, entonces ahora la cosa cambia porque de este lado vamos a tener la misma tendencia y de este lado vamos a tener la misma tendencia al aparecer estas fuerzas, una de este lado de la espira y otra de este lado de la espira. Si yo esto lo viera, si la espira yo la viera de esta forma, entonces que con una fuerza así, esto pareciera indicar que la espira va a tener una tendencia a la rotación en este sentido, ¿bien? O sea, mientras la parte inferior de la espira se mueve hacia la izquierda, la parte superior se mueve hacia la derecha y por tanto podría pensar de que hay una tendencia al giro de esta espira. Bueno, esa tendencia al giro de la espira también da como origen el cálculo de un momento. Ese momento se calcula exactamente como vimos, si es que el ancho de la espira es A, entonces podré calcular al momento m como 2 veces el valor de la corriente por el valor de la longitud de la espira, que sería esta, la longitud de la espira, por el valor de la inducción magnética por el ancho de la espira dividido 2 por el seno del ángulo alfa, que sería el ángulo entre la horizontal y la vertical. Bien, esto que tenemos acá entonces me permite hacer el cálculo del momento en una espira. Entonces podemos verlo tanto sea en el generador como en esto, que si nos damos cuenta, esta tendencia al giro haría pensar en que esto se puede transformar en un motor, porque de hecho no tenemos otra máquina que lo esté moviendo, entonces esto se podría transformar plenamente en un motor. Solamente por la aparición de las fuerzas de Lorentz que dan origen a un momento magnético. ¿Dónde más tenemos momento magnético? Bueno, el momento magnético también lo podemos encontrar vamos a suponer que esta es la órbita en el plano de un electrón. ¿Bien? Vamos a decir que este electrón se mueve de esta forma. Entonces, el electrón produciría, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, un campo magnético y ese campo magnético, debido a ese electrón que gira, iría hacia abajo. ¿Esto cómo se resolvía? Primero sabemos que esto es un electrón, ¿bien? ¿Cómo se resolvía el sentido de esto? Lo hacíamos con la regla del tirabuzón de la mano derecha, o sea, envolvíamos en el sentido de giro, con la mano derecha esto nos daría que va para arriba. Pero como la carga de este electrón es negativa, entonces le invertimos el sentido al resultado que obtuvimos y entonces queda hacia abajo. Bien. Lo que tenemos acá, esto que tenemos acá, sería
el magnetismo resultante del giro de este electrón. Bien, este magnetismo resultante del giro del electrón produce en sí mismo un momento con los magnetismos que tenemos en los costados, por ejemplo, ya sean magnetismos producidos también por el spin de los electrones de los átomos próximos o por el propio campo externo en el cual está inmersa la materia que tenemos acá. Con lo cual, esto también podría tener un momento que hace que la órbita del electrón tienda a acomodarse de otra forma, ya sea haciendo que esto se mueva para un lado o para el otro, o sea, horario o antihorario, podemos entonces encontrar también una condición de momento magnético en el spin del electrón. Bueno, vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a tratar de completar los trabajos prácticos que nos quedaron para campo eléctrico y vamos a tratar de meter, aunque no tenemos todo lo que necesitaríamos, vamos a tratar de meter 2 trabajos prácticos, bueno, los de magnetismo, y vamos a tratar de meter 2 trabajos prácticos que son solamente cualitativos de corriente alterna, solamente 2. ¿Bien? Después vamos a ver el resto de los trabajos. Dejamos hasta acá, si hay preguntas las contestamos. Por el bien? momento no. Listo. Te quería preguntar, Alberto, por los apuntes de teoría. Nos había dicho que iba a subirlos Sí, es verdad, al no los Classroom. subí. Yo Los, estoy los- tratando de tomar apuntes de la forma más prolija posible, pero bueno, no, no eso te por hagas ahí problema. ayuda. No te hagas problema. Los estoy subiendo durante la semana, no te hagas problema. Los estoy ¿Sabes? subiendo durante la semana. ¿El de campo magnético no lo subí todavía? No, de los apuntes de teoría, como la primera parte, no. Bueno, por lo Listo. menos no los vi yo. Lo estoy subiendo durante la semana, el de campo magnético. El de corriente alterna también, creo. Y lo que nos quedarían son los enunciados de los trabajos prácticos, que eso los voy a estar subiendo. Quiero acomodarlo a lo que vamos a poder hacer. Los voy a estar subiendo probablemente más cerca del lunes que viene. Buenísimo. Muy bien, buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedan libres. Bueno, profe, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Que tengan